El amigo y hermano Pepe Farfán es periodista, consultor de redes sociales, conferencista y escritor. Durante el año 2014 se desempeñó en labores en el Congreso de Perú, además de formar parte de la Coordinación Nacional Pro Familia, iniciativa de ciudadanos peruanos que busca la defensa de la vida humana y la familia natural. En esta ocasión, el señor Pepe Farfán estará compartiendo con nosotros el tema la iglesia, la sociedad, la ideología de género y la homosexualidad. Y un gran saludo también para todos los que nos acompañan desde diferentes partes del mundo. Quiero empezar agradeciendo la invitación a este gran evento y también quiero felicitarles en el Señor por este gran propósito que Dios ha puesto en sus corazones, ¿no? Despertar la iglesia. Esperamos que este propósito se cumpla a cabalidad el día de hoy. Y si me permiten, voy a poner una presentación. Voy a compartirla para que todos puedan verla. El tema que me han encomendado para hoy, la iglesia, la ideología de género y la homosexualidad. Y yo le he agregado un sobretítulo: tiempos peligrosos. Y ya vamos a ver por qué. Empecemos diciendo que la iglesia y la ideología de género son dos conceptos opuestos. La iglesia se fundamenta en los absolutos de Dios. La ideología de género se fundamenta en los relativos del hombre. La iglesia reconoce la verdad. La ideología de género construye su propia mentira. La iglesia proclama el evangelio. La ideología de género busca imponer sus dogmas. Son, por tanto, conceptos opuestos y en constante confrontación. Pero, y aquí viene un punto importante, la ideología de género no ataca siempre desde fuera. Como dice la palabra, el trigo crece con la cizaña. Vamos a ver que muchos enemigos del evangelio han salido de nosotros mismos, lamentablemente. Así es que vamos a empezar con una imagen de lo que solemos entender como resultado de la ideología de género. Probablemente para los dominicanos esta sea una imagen bastante triste, porque representa algo que pasó el año 2015. Se impuso a una nación tan conservadora como República Dominicana la presencia de un embajador casado, entre comillas, con otro hombre, y el triste espectáculo de sus bacanales en plena residencia oficial. Y vemos obviamente que esto es el resultado de lo que conocemos como ideología de género. Pero pocos pensamos en otro tipo de imágenes, como esta, por ejemplo. Imágenes que muestran que las propias iglesias evangélicas históricas, como en este caso, la Iglesia Evangélica Luterana de Islandia, año 2007, decidió bendecir los matrimonios homosexuales. O poco pensamos, cuando hablamos de ideología de género, en imágenes como esta, por ejemplo, donde iglesias que se autodenominan evangélicas, como esta que se llama Iglesia Comunidad Metropolitana, tienen como líderes nada menos que a pastores transexuales. O
Poco pensamos también cuando hablamos de ideología de género en iglesias como esta que está cerca a ustedes, ahí en Costa Rica, que sale a respaldar el Día del Orgullo Homosexual. Es cierto que estas iglesias son pocas, comparadas con la inmensa mayoría del mundo cristiano evangélico, pero existen y suelen ser ruidosas. Son la paja que crece junto al trigo. Son parte de los tiempos que vivimos y frente al cual debemos despertar. Así que a lo largo de estos minutos trataremos de hablar básicamente de dos cosas. En una primera parte haremos un breve repaso histórico que nos ayude a entender las raíces de esta nueva realidad que estamos viviendo. Y en una segunda parte haremos un acercamiento al fenómeno de la homosexualidad, algo que se utiliza mucho para justificar la ideología de género. Así es que básicamente estas serán las partes de esta conferencia. Entonces, empecemos con el primer punto, y para eso quiero retroceder hasta el año 66 después de Cristo. Ese año, en una cárcel de Roma, el apóstol Pablo escribe estas palabras al pastor Timoteo. Le dice allí: debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Miren, es el año 66. 2 años antes, el año 64, el emperador Nerón, que gobernaba Roma desde el año 54, había incendiado Roma, le había echado la culpa a los cristianos y había multiplicado las persecuciones sobre la iglesia. Muchos murieron en el Coliseo o incluso siendo quemados como llamas humanas para iluminar los jardines de Nerón. 2 años después, el año 66, cuando Pablo escribe esta carta y estas palabras a Timoteo, los tiempos para la iglesia en ese momento seguían siendo peligrosos. Pero Pablo no está hablando de ese momento, que ya de por sí era un tiempo bastante peligroso de persecución. Pablo dice en los postreros días, refiriéndose a lo que iba a pasar al final de los tiempos, de lo que iba a venir mucho después. En esta carta, una vez que concluye esta carta, poco tiempo después el apóstol Pablo es asesinado. La iglesia, en pleno crecimiento, enfrenta un tiempo de luchas con ataques internos y ataques externos. Por afuera las persecuciones, pero por adentro también habían doctrinas extrañas que querían introducirse en la iglesia. Ambas, tanto los ataques internos como externos, estaban tratando de socavar los dos fundamentos sobre los cuales estaba establecido el mensaje que la iglesia compartía. En primer lugar, que la palabra de Dios era la autoridad final. Y en segundo lugar, que la salvación, el acercamiento hacia Dios, era únicamente a través de Jesucristo. ¿Por qué menciono esto? Porque estas dos columnas, estos dos principios sobre los cuales la iglesia caminaba, habían eliminado todo tipo de humanismo, todo tipo de injerencia humana en el proceso. Toda búsqueda humana por negar los absolutos judeos cristianos y por centrarlos en el hombre habían sido puestos de lado. Esas dos columnas significaban, en primer lugar, que la iglesia no era la que salvaba, sino Dios.
a través de Jesús, y que la autoridad final tampoco la tenía la iglesia, sino que estaba en la palabra. La iglesia era su depositaria, era su propagadora, pero no era en sí la que tenía la autoridad final. Por eso, cuando Pablo escribe de estos tiempos peligrosos, al describir de qué se trataba esto, el verso que sigue, lo primero que menciona es hombres, dice, vendrán hombres amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos, como la característica principal de esos tiempos peligrosos, no del momento en que Pablo vivía, sino lo que iba a pasar mucho más adelante, en los postreros días. Hombres amadores de sí mismos. Hombres que se opondrían a estas dos columnas del cristianismo original, a que la palabra de Dios sea siempre la autoridad final y a que la salvación no dependa de los esfuerzos humanos, sino de Dios, ¿no? Entender este concepto es importante porque la ideología de género no es otra cosa que una nueva forma de humanismo, desarrollada a partir de la idea de que el hombre construye su propia identidad, construye su propio camino. Así que la iglesia siguió creciendo en los tiempos de Pablo, después de Pablo, a pesar de la persecución, a pesar de los ataques internos y externos, hasta que se produjo un cambio importante el 28 de octubre del año 312. Ese año, el emperador Constantino, que era un militar romano, que veía con buenos ojos a la iglesia, vence a Magencio, un opositor, y se convierte en el emperador del Imperio Romano. La iglesia se siente aliviada porque eso significaba que las persecuciones iban a terminar. Pero terminaron a costa de someter, en cierto sentido, la iglesia al nuevo gobierno imperial de Constantino. Entonces, se inicia a partir de este año un largo proceso de cristianización de la sociedad, porque Constantino abre las puertas para que la iglesia pueda influenciar en todo el mundo romano, pero a la vez se produce también un proceso de secularización de la iglesia. Muchos hombres, amadores de sí mismos, buscan en todo este largo proceso tomar control del evangelio. Sin embargo, la raíz de los tiempos peligrosos que la iglesia vive hoy, podemos rastrearlo de forma mucho más clara a partir del siglo XV y el siglo XVI, que es el tiempo en el cual el hombre decide independizarse de los valores absolutos antihumanistas del cristianismo y vuelve su mirada al humanismo del mundo griego, en lo que se conoce como el Renacimiento, ¿no? Básicamente en el sur de Europa. La imagen que estoy mostrando muestra dos cuadros que pintó Rafael en esa época y que están uno frente al otro. Uno muestra lo que era la idea de ese momento sobre la iglesia y el otro muestra todo lo que es el pensamiento griego. Ambos están colocados al mismo nivel, con la misma autoridad. Este movimiento del Renacimiento tiene una respuesta importante en el siglo XVI, y esa respuesta viene a partir de la Reforma. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clava en Wittenberg sus 95 tesis y empieza entonces un proceso de retorno a la sola escritura y a la sola fe, aunque sabemos que este proceso no fue perfecto. Y básicamente porque la Reforma
no atacó como debía o como podía los grandes pecados europeos de estos siglos: el colonialismo salvaje, la esclavitud y el racismo. Pero hizo una gran labor realmente, volviendo la mirada hacia las columnas del cristianismo. Más adelante surge un nuevo movimiento en el norte de Europa conocido como la Ilustración. El humanismo pasa entonces a convertirse en Ilustración. Siglo XVIII, el norte de Europa, algunos lo han llamado, entre comillas, el siglo de las luces, que básicamente significa una acentuación de la base humanista que pretendía construir la realidad fuera de los absolutos. El punto culminante de la Ilustración fue la Revolución Francesa de 1789, una revolución sangrienta, una revolución donde se pasea a una mujer que simboliza una diosa, la diosa razón. La pasean por las calles para significar que ahora quien gobierna es la razón humana y ya no el cristianismo ni Dios. Sin embargo, el resultado de esta revolución fue un tremendo baño de sangre, conocido como la época del terror, y donde muchísimas personas fueron asesinadas brutalmente a partir de un nuevo instrumento que fue creado en esa época, la guillotina, ¿no? Ese mismo año, el año de la Revolución Francesa, 1789, en Inglaterra, Thomas Malthus, que era nada menos que un sacerdote anglicano, publica un libro llamado Ensayos sobre el principio de la población, donde justifica las guerras, justifica las hambrunas como fenómenos naturales, le llama él, de control poblacional. Fenómenos que no deben ser combatidos, dice, no hay que luchar contra las guerras, no hay que luchar contra las hambrunas, sino más bien alentarlas. Estos principios de Malthus empiezan o agudizan todavía mucho más los valores humanistas que hasta este momento estaban surgiendo con mucha fuerza en Europa. Y aquí, en este tiempo, surge un capítulo poco conocido del siglo XVIII. En Alemania, nada menos que en Alemania, otra vez, surge con fuerza un movimiento de teología liberal a través de lo que se conoce o se conoció como la alta crítica. Un movimiento que empieza a cuestionar profundamente el texto bíblico y a poner en tela de juicio la inerrancia de la palabra de Dios. Diferentes autores, ¿no? Eichhorn, Harman, Blick, Hanfield, Wellhausen, todos ellos y muchos más critican, socavan los valores, los principios cristianos, las dos columnas sobre las cuales se había establecido el cristianismo. Y es importante resaltar esto porque esto va a influenciar mucho más aún en este proceso de desarrollo humanista que se estaba dando en Europa. En este contexto de apostasía teológica es que surge, año 1859, segunda parte del siglo XIX, Charles Darwin con su libro El origen de las especies, para lanzar lo que se conoce ahora como la teoría de la evolución. Este libro de Darwin plantea entonces una especie de base pseudocientífica para el humanismo
que estaba desarrollándose. Le da un nuevo fundamento a todas estas ideas. Luego de Darwin aparece otro nuevo exponente del humanismo que va a profundizar aún más estas raíces, 1867, y que va a ser Carlos Marx. Con su libro El Capital, él genera toda una nueva corriente de comunismo y plantea un fundamento económico y político para el humanismo que seguía creciendo y creciendo en estos tiempos. El objetivo, por supuesto, era sacar los absolutos de en medio. Después de Marx llega otro hito importante con Federico Nietzsche, 1882. Nietzsche, hijo de un pastor luterano alemán, le agrega la base filosófica que el humanismo estaba deseando tener en esa época. Y no solamente le da una base filosófica para crear su propia realidad, sino que declara que el cristianismo es el enemigo. En su libro La Gaia Ciencia, Nietzsche lanza su famosa frase: Dios ha muerto. Con todos estos antecedentes, no es raro entonces que un año después, 1883, surge en escena Francis Galton. Galton, que era primo de Darwin, se convierte en el padre de la eugenesia, esta teoría del mejoramiento de la raza humana a partir de la eliminación de los llamados no aptos. Las teorías de Dalton tienen un gran impacto en esa época por toda la base humanista que ya se había generado y conquistan naciones enteras, pueblos enteros. Se da con mucha fuerza en los Estados Unidos, en el norte de Europa, y surgen muchos movimientos eugenésicos apoyados por los propios gobiernos. A Dalton le sigue, pocos años después, un nuevo profeta del humanismo, que es nada menos que Sigmund Freud. Freud llega para darle ahora una base psicológica al humanismo, planteando que todo debería entenderse a partir del sexo, en todo un pensamiento definitivamente pansexualista. Por eso tampoco es extraño que unos años más, 5 años más, 1904, otra vez Alemania, surja Magnus Hirschfeld. Él, entre otras cosas, escribe un libro que se llama El tercer género en Berlín y lleva los argumentos de Freud a extremos mucho mayores, porque él plantea la llamada teoría de la intersexualidad, una teoría que afirma que los seres humanos tienen siempre una mezcla de masculinidad y feminidad, es decir, que no hay ni un hombre ni una mujer que sea completo, todos están en una mezcla diferente de aspectos masculinos y aspectos femeninos. Después de Magnus, otro hito importante, 1917, surge Margaret Sanger, hija de una madre liberal, de un padre liberal, perdón, y de una madre católica en los Estados Unidos, que toma los principios eugenésicos de Dalton y funda lo que ahora se conoce como Planned Parenthood, la organización probablemente más importante que hay, que promueve el aborto, y en ese tiempo
comienzos del siglo XX, promovía abiertamente el exterminio selectivo de negros, latinos y todo aquel a quien Sanger considerara maleza humana. Eran épocas en las cuales estos conceptos estaban realmente en boga, y por eso ella podía afirmar sin ningún problema que debían concederse más hijos para los capacitados y menos hijos para los incapacitados, los que ella llamaba maleza humana, que había que deshacerse de los individuos y prevenir el nacimiento de las personas defectuosas. Todo esto tuvo una nueva gran respuesta de la Iglesia, y hay que resaltarlo. En 1917, un gran movimiento reacciona frente a la alta crítica, rechaza tajantemente su cuestionamiento a la palabra de Dios y se concreta en un gran volumen, o 4 volúmenes por lo menos, de una monumental obra teológica conocida como The Fundamentals, o Los Fundamentales, un testimonio de la verdad. Esta obra marca un nuevo retorno a los fundamentos, a la ortodoxia evangélica, porque la Biblia vuelve a ser la autoridad final y la salvación vuelve a ser únicamente por fe. Sin embargo, el liberalismo teológico no desaparece. El mundo cristiano evangélico, abrumadoramente ortodoxo, tiene hasta hoy una secta pequeña de hombres amadores de sí mismos, como le llamaba Pablo, que son influyentes, que se mueven en su interior y que introducen el humanismo dentro de la iglesia. Los ideólogos que reconocemos hoy claramente como parte de la ideología de género, como por ejemplo Simone de Beauvoir, que escribe ese famoso libro El segundo sexo, y donde está esa famosa frase de que no se nace mujer, se llega a serlo, solo es la continuación del pensamiento que ya se venía desarrollando desde mucho tiempo atrás. Luego de Simone de Beauvoir podríamos mencionar un nuevo hito en Alfred Kinsey, 1948, él publica su libro sobre la sexualidad de los hombres humanos, le llama, y este escritor o investigador, que es hijo de un pastor, explica en sus libros y en sus tesis que todos los comportamientos sexuales deberían ser considerados normales. Cualquier comportamiento sexual, el más aberrante que usted se puede imaginar, debería ser considerado normal. Finalmente, poco después, llegamos a John Money, quien es el verdadero creador de la palabra o el término género, ¿no? Él en 1955, en un escrito, a un artículo que publica, habla del concepto de género, identidad de género, en el contexto de los estudios que él estaba realizando sobre el hermafroditismo. La ideología de género tiene entonces sus raíces en el humanismo europeo que se desarrolló desde muchos siglos atrás, y su principio sigue siendo el mismo principio de antes: la idolatría del hombre, los hombres amadores de sí mismos. Por eso podemos decir que los tiempos peligrosos de los cuales habló Pablo son los tiempos que estamos viviendo ahora. Y recuerden que no solo se trata de ataques externos que estamos viviendo, sino que estamos viviendo también, como en los tiempos de Pablo, ataques desde adentro.
ataques de movimientos que se autodenominan cristianos, pero que se han convertido al humanismo y que lo han justificado teológicamente. Como por ejemplo, solo para mencionar algo, este seminario de Costa Rica, que hoy se ha convertido en una universidad y que se ha vendido completamente a la teología liberal, a la teología pro-gay, a la teología queer. ¿Y por qué lo digo? Porque miren un poco los libros que ellos promocionan. Solo voy a mostrar algunos. Libros que mencionan que se equivocaron los traductores al hablar de la homosexualidad. Libros que justifican teológicamente la homosexualidad, que dicen que ya no es ningún pecado. Libros que exaltan perversiones teológicas, que hablan de un evangelio subversivo. Libros que exaltan la llamada teología feminista o que plantean releer la Biblia en clave de género. No es extraño entonces que existan hoy sectas LGTB que se burlen de Jesús presentándose ellos mismos como crucificados, ¿no? Este es un desfile del orgullo gay. No extraña entonces que presenten a Jesús como un amanerado, o inclusive que afirmen que Jesús era homosexual y lo representen. La homosexualidad está siendo utilizada para los fines ideológicos de la ideología de género, porque permite introducir el falso concepto de un tercer sexo. Y donde hay un tercer sexo, pues puede haber un cuarto sexo, un quinto, etc. Esto está llegando a extremos terribles. Esta propaganda está relativizando totalmente la sexualidad y está produciendo en nuestros días un fenómeno nunca antes visto en la historia, que es la transexualidad masiva de niños. Un autor norteamericano, Ryan Anderson, el año 2018 escribe un libro llamado Cuando Harry se convirtió en Sally, para denunciar lo que estaba pasando. Algo tremendo estaba pasando porque mucha gente estaba entrando en conciencia extraña de sentirse transexual. Y él escribe este libro que ahora ha sido prohibido en las plataformas de ventas más importantes para denunciar lo que estaba pasando. Ese mismo año 2018 surgen estudios como este que informan que los padres, muchos padres, están denunciando algo muy extraño. Dice el estudio, uno o varios o incluso todos los amigos de sus hijos se han vuelto disfóricos de género de la noche a la mañana, de improviso, sin ningún antecedente previo, y se identifican como transgéneros y quieren entonces ser sometidos a bombardeos hormonales y todas las cosas que eso demanda. Por eso es que el año 2000, la investigadora Abigail Shrier escribe un libro el año pasado llamado Daño Irreversible, la moda transgénero que seduce a nuestras hijas, donde estudia a profundidad todo este fenómeno extraño, nunca antes visto, en que muchas niñas de la noche a la mañana se declaran transgéneros. Definitivamente la Iglesia necesita reconocer que estamos en un tiempo muy peligroso, pero a la vez
necesitamos entender que la homosexualidad juega un rol importante en que todo esto se esté dando. Así es que no podemos evitar entender claramente de qué se trata este fenómeno. Necesitamos conocerlo bien, interpretarlo bien, porque en realidad aquí está un factor muy importante. Y entonces quiero pasar a la segunda parte de esta charla para hablar de qué es entonces la homosexualidad. Vamos a definirla como el efecto de un daño causado por relaciones familiares disfuncionales y que se manifiesta a través de la AMS, o sea, de la atracción al mismo sexo. Ojo, no hablamos de una causa, sino cuando hablamos de la homosexualidad, hablamos de un efecto, de una consecuencia y de una manifestación a través de la atracción por el mismo sexo. Un investigador, el doctor Joaquín de Irala, lo define como el resultado del desarrollo inadecuado o alterado de la identidad sexual. Y el psicólogo Everardo Martínez dice que es el satisfactor equivocado a una necesidad correcta. En realidad tenemos mucha información de calidad sobre la homosexualidad, así es que no deberíamos estar en oscuridad en cuanto a esto. Solamente voy a presentarles rápidamente algunos libros que considero importantes, de referencia importante en este tema. Libros como este de Joaquín de Irala o este de Janelle Hallman, estos de Richard Cohen, estos de Joseph Nicolosi, o inclusive estos de Everardo Martínez o de Atwood. Hay mucha información. Creo que lo que falta más bien es poder difuminarla, poder darla a conocer. En base a esta información seria, objetiva, queremos entonces dar algunas ideas. ¿Cuáles serían las ideas claves sobre el tema de la homosexualidad? 3 ideas básicamente. La primera, que la homosexualidad no existe como tal. No existen hombres homosexuales. Lo que existen son hombres y mujeres con atracción homosexual. Es decir, la homosexualidad no es parte de la esencia de la persona, no la define, sino que simplemente la tienen. La segunda idea, que es muy importante, porque a veces ha creado confusión en las iglesias, es que las personas no eligen tener atracción por el sexo, por el mismo sexo, sino que estas personas descubren que aflora dentro suyo una atracción homosexual que ellos por lo general no han pedido. Y aquí se da todo un conflicto, ¿no? Y en tercer lugar, que los sentimientos no determinan la identidad de las personas, como muchas veces la corrección política actual les quiere hacer creer, ¿no? Ahora, ¿cómo surge esta atracción por el mismo sexo? Básicamente, aunque puede tener causas espirituales, Everardo Martínez dice que la inmensa mayoría de casos, él ha estudiado por muchos años y lo sigue haciendo a estas personas y sus circunstancias, la inmensa mayoría de casos tiene un origen psicológico. Ya hemos dicho, por relaciones disfuncionales en el entorno familiar. Richard Cohen añade que la atracción hacia personas del mismo sexo nace casi siempre como reacción a un dolor, a un daño que se ha causado a la persona. Y en este sentido, podríamos hablar de las personas con sentimientos homosexuales no como victimarios, sino como víctimas. Ahora, hay etapas que suelen pasar las personas
que experimentan estos sentimientos por el mismo sexo. Joaquín de Irala habla de 4 etapas que suelen pasar en general. Una primera etapa, que es la etapa de sensibilización, que es donde dice la persona empieza a darse cuenta que está experimentando atracción por el mismo sexo, por otras personas de su mismo sexo. Entonces, al comienzo es algo esporádico, pero luego empieza a sentir que es algo más frecuente, y esa es una primera etapa de sensibilización. A esta primera etapa le sucede otra que Joaquín de Irala llama el periodo de confusión, porque la persona, viendo que esos sentimientos empiezan a hacerse frecuentes, entonces entra en un conflicto consigo misma y dice, pues esto está raro, esto no creo que esté bien, no quisiera tener esto, y empieza a luchar con todos esos sentimientos. Aquí todavía hay mucho que se puede hacer en esta etapa. Pero luego de esto, en una tercera etapa, se pasa a una aceptación de esta condición, o autocondición, en realidad, entre comillas, de homosexual. La persona llega a creer que realmente no solo tiene sentimientos homosexuales, sino que es homosexual, que nació así, y que por lo tanto lo único que le queda es aceptar su condición o su realidad, la que él cree que es así, ¿no? Entonces, este tercer periodo ya plantea problemas mucho más importantes, ¿no? Porque la persona se autoconvence de algo que no es real. Y finalmente, en algunos casos se da hasta una cuarta etapa que viene a ser un compromiso con la actividad homosexual. Es decir, esta persona ya no solamente acepta que esto es normal, entre comillas, para él o para ella, sino que empieza a actuar, a vivir como si eso fuera verdad. Entonces empieza un estilo de vida homosexual, que es una etapa más avanzada. Eso significa entonces que la persona no empieza viviendo un estilo de vida homosexual, sino que hay una serie de etapas que se dan previamente. Ahora, ¿qué causa esto? ¿Cuáles son las causas de que esto se dé? ¿No? Hay diferentes causas, no hay una sola causa, siempre es una confluencia de diversos factores. En general, muy en general, podríamos hablar de 5 causas, ¿no? Primero, una identificación con el progenitor del sexo opuesto. Es decir, que la persona, teniendo una relación disfuncional con su progenitor del mismo sexo, por ejemplo, si es un varón, problemas en su relación con su padre, o si es mujer, problemas en su relación con su madre. Entonces, hay un conflicto aquí, no se produce ese reforzamiento natural de su propia identidad sexual, sino que hay una especie de rechazo, y eso hace de que la persona se logre identificar más bien con el progenitor del sexo opuesto. Entonces aquí hay un problema que se da. También puede darse que hay un cierto rechazo, un cierto menosprecio hacia ese progenitor del mismo sexo por alguna causa, ¿no? Por algún problema, por algún conflicto, por las características propias de esta persona, etcétera. Y eso también puede ser parte de que surja esto. Una dinámica familiar en general disfuncional, ya donde no solo la persona tiene problemas con su progenitor del mismo sexo, sino que a la vez también tiene una relación disfuncional con su progenitor del sexo contrario, ¿no? O sea, el varón, por ejemplo, no solo ya no se identifica con su padre, sino que empieza a sobreidentificarse con la madre y viceversa. Una dinámica disfuncional. Una mala relación con los padres, o perdón, con los pares, es decir, con sus amigos, con los que tienen su misma edad, su mismo sexo, o inclusive muchos casos tienen que ver con abuso sexual o violación sufrida en estas primeras etapas de la vida. Recuerden que todos nosotros somos seres sexuados, y pues esto suele afectar muchísimo nuestra identidad personal. Si hablamos de causas más específicas, pues tendríamos que hacer una lista muy larga,
No voy a detallar todo esto porque aquí sí ya tendríamos que ocupar mucho tiempo, pero hay muchas causas. Y siempre los sentimientos homosexuales surgen cuando varias de estas causas se juntan en una misma persona, ¿no? Ahora, quiero terminar con 10 ideas claves sobre el fenómeno de la homosexualidad que debemos tener presente. 10 ideas claves. Vamos a la primera. Una primera idea fundamental. Hay que diferenciar claramente lo que son las personas con atracción por el mismo sexo de lo que es la ideología LGTB. Y esto es muy importante porque, si bien es cierto, como iglesia, nos oponemos claramente a toda la ideología de género, a todo este movimiento ideológico que pretende confundir y alterar la identidad humana. Si bien es cierto, es eso así, pero a la vez amamos a las personas que por alguna causa están teniendo estos sentimientos y experimentándolos en su propia vida. Entonces, diferenciamos claramente entre las personas y la ideología LGTB. Esta ideología extraña, que tiene tantos conceptos extraños, es una cosa, y las personas que experimentan atracción por el mismo sexo es otra. Y generalmente, las personas que promueven esta ideología son un grupo muy pequeño comparado con una gran mayoría de personas que no lo promueven. En segundo lugar, hay que decir claramente que no existe un gen de la homosexualidad llamado gen gay, y por tanto que la homosexualidad es adquirida. Es algo que aparece en la persona y se gesta a partir de sus primeras etapas de vida. Esto ya lo dijo claramente Francis Collins, el director del proyecto del genoma humano. La orientación sexual no viene incrustada en el ADN. Inclusive lo ha repetido científicos, investigadores que tienen en sí mismos atracción por el mismo sexo, como Simone Levi, que después de muchos estudios, donde algunos decían que había descubierto algún origen genético para la homosexualidad, él mismo llega a decir finalmente que no ha demostrado nada de esto, que eso no es así. O inclusive investigadoras importantes de la APA, como Lisa Diamond, ella misma lesbiana, concluye después de sus estudios que la orientación sexual no es inmutable, sino que puede ir cambiando. Por lo tanto, que una persona puede retornar a su orientación sexual original. Vamos a una tercera idea. El porcentaje de la población homosexual en la sociedad no es tan grande como los activistas LGTB suelen presentar, sino que en realidad es mucho más pequeño, ¿no? Ellos decían, por ejemplo, que, esto lo dijo Kinsey, que el 10% de la población es homosexual, ¿no? Y lo hizo a partir de estudios que en una prisión donde ya una buena parte se declaraba homosexual, o sea, estudios bastante sesgados, ¿no? Más adelante otros estudios demostraron que el porcentaje era mucho menor, ¿no? Algunos inclusive menos del 1% y otros estudios alrededor del 2 al 3%, etcétera. Definitivamente estamos hablando de un porcentaje bastante pequeño. Número 4, el retorno de la homosexualidad a la heterosexualidad es posible. Definitivamente, si hablamos de algo con lo cual no nacemos, estamos hablando de algo entonces que podemos cambiar, ¿no? Y hay tantos testimonios sobre esto que en realidad podríamos pasarnos todo el tiempo solamente hablando de estos testimonios. Yo menciono solo uno, un caso de aquí de Perú, que es el caso de Fernando Ñaupari, un peruano que se declaró transexual, inclusive logró que el gobierno peruano a través de un juicio cambiara su DNI a sexo femenino. Fernando se operó
su cuerpo para tener apariencia de mujer, logró tener una apariencia de mujer, viajó a Francia, se casó con otro hombre, logró la nacionalidad francesa, logró que el gobierno de Francia le diera un DNI con el sexo femenino, y unos años después, ya de regreso en Perú, encontró el evangelio, entendió que era un varón y entonces emprendió el camino de retorno. Hoy en día, Fernando Ñaupari es un pastor y está casado con una mujer. Esto es algo que se puede dar una y otra vez y se está dando una y otra vez. Hay cientos, hay miles de testimonios sobre esto. En Perú tenemos inclusive todo un ministerio, un grupo llamado los ex gay, personas que no se avergüenzan de decir que tuvieron un pasado abiertamente homosexual, pero que lograron retornar a su orientación sexual original. Y están surgiendo, ¿no?, en los Estados Unidos y en diferentes partes las llamadas Freedom March, las marchas por la libertad, donde estas personas que han abandonado no solo la vida homosexual, sino los sentimientos homosexuales, pues están pidiendo que haya libertad para que otras personas como ellos puedan ser ayudadas a lograr este cambio. Entonces eso nos lleva al quinto punto: las terapias reparativas, o las ahora llamadas SOCE, los esfuerzos de cambio de orientación sexual, no son perjudiciales para el paciente, para las personas que voluntariamente quieren acudir a ellos, ¿no? El año 2000, por ejemplo, y solo voy a mencionar algunos nada más porque hay muchos, ya hay informes o estudios que se han hecho. Por ejemplo, del año 2000, llamado Autoinformes Retrospectivos de Cambios en la Orientación Homosexual, hecho a 882 personas, concluía que de 67% de participantes que se declaraban exclusivamente sexuales, este porcentaje baja tremendamente hasta el 12%, o sea, cerca del 13%, o sea, un cambio importantísimo en su orientación sexual, en su atracción. Otro estudio mucho más actual, 2018, efectos de la terapia en hombres religiosos que tienen atracción no deseada por personas del mismo sexo, 125 casos, informa que 14% tuvo un cambio total y completo, desde exclusivamente homosexual a exclusivamente heterosexual. Y eso significa un gran avance. 87% dijo que estas técnicas realmente habían sido útiles y satisfactorias. Y otro estudio del año 2020, el año pasado, llamado Free to Change, libre para cambiar, un estudio larguísimo de 116 páginas, basado en 78 casos, concluye que las terapias son beneficiosas para las personas con AMS no deseada. Realmente, entonces, estamos hablando de que esto puede cambiar. Punto 6, vamos terminando. El estilo de vida homosexual aumenta los problemas de salud. Es una realidad que no se comenta a través de los medios de comunicación, pero que tenemos que tomar en cuenta. Hay una serie de problemas que la conducta homosexual trae, como por ejemplo la reducción de la esperanza de vida, como por ejemplo la mayor incidencia de SIDA, la mayor proporción de intentos de suicidio, el aislamiento, la depresión, el mayor consumo de drogas ilegales, la mayor incidencia de trastornos de comportamiento, etcétera. El estilo de vida homosexual es un estilo de vida de riesgo, hablando en términos médicos, en términos de salud. Eso es importante y hay que decirlo. Punto 7, hay mucha diferencia entre parejas homosexuales y parejas heterosexuales, aunque ahora otra vez se quiere enseñar lo contrario. Los estudios hablan de que las relaciones homosexuales duran mucho menos que las relaciones heterosexuales, que las relaciones en las personas con estas atracciones homosexuales y estilo de vida homosexual tienen muchas más parejas en su vida. Y hay estudios que hablan de entre 100 y hasta 1000
parejas a lo largo de su vida y que hay una mayor incidencia de violencia intrafamiliar. Esto también es importante que lo reconozcamos. Punto 8, el cambio de sexo, así se llama ahora y se promociona, no existe. ¿Por qué? En primer lugar, porque la cirugía no puede cambiar el ADN de las personas. En general, lo único que cambia es la apariencia, pero no la realidad. También porque implica una forma de esterilización de la persona y porque produce diversas mutilaciones del cuerpo y por lo tanto trae una serie de riesgos, ¿no? Las personas que se dedican a esto han indicado claramente como testimonio de que ellos no cambian hombres en mujeres, que simplemente lo que hacen es transformar genitales masculinos en genitales que tienen aspecto femenino, pero que en realidad todo está en la mente. Y que la cirugía se hace más bien para satisfacer un deseo de fantasía, más que la realidad. Punto 9. Los colectivos activistas homosexuales no representan a la población homosexual. Y otra vez, estamos hablando de grupos muy pequeños que se toman la representatividad de todas las personas que padecen AMS, pero que en realidad no la tienen. Y hay que tomar también esto muy en cuenta. Y termino con punto 10, muy importante para nosotros como iglesia, y es que hay esperanza para las personas con AMS, hay esperanza para las personas que no desean tener esta atracción y quieren recuperar su orientación, recuperar su orientación. Un texto en la palabra que podemos recordar aquí es 1 Corintios 6, 9, donde dice que los injustos no heredarán el reino de Dios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Está hablando Pablo sobre la iglesia de Corinto, no está hablando de personas inconversas, sino de creyentes, inconversos. Y dice, y esto erais algunos, algo que había pasado, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay esperanza para las personas con atracción por el mismo sexo no deseado. El mensaje de la iglesia, por tanto, es no solo entender todo el trasfondo que hay en este tema de la homosexualidad, sino dar un mensaje de esperanza a estas personas y brindarles toda la ayuda que se pueda. Muchas gracias. Wow, tremendo. Muchísimas gracias. Yo siempre le digo pastor al profesor Pepe. Muchísimas gracias de verdad por esta interesante ponencia. Nosotros vamos a pasar ahora a las preguntas y respuestas. Tenemos un buen tiempo para eso. Y yo quiero recomendarle a todos que hagan sus preguntas. Para hacerlo, el mecanismo que vamos a seguir es, si se fijan, hay una forma de levantar la mano en esta plataforma de Zoom. Los que tienen Zoom, porque debo decir que tenemos aproximadamente 580 personas conectadas por el canal de YouTube. Ellos no van a poder levantar la mano. Quizás la pueden escribir en los comentarios y las personas que nos están apoyando pues me la pasan. Yo quiero darle la primera pregunta al pastor Jorge Plurde, que haga la primera pregunta para iniciar en lo que las personas van aprendiendo cómo levantar la mano aquí para nosotros entonces abrirle paso. Pastor Plurde. Todavía tiene el pastor Plurde en mute su micrófono. Ahí está. Gracias. Muchas gracias, Randy, y muchas gracias a nuestro hermano y profesor, doctor Pepe Farfán. Gracias por esta tremenda charla.
La pregunta que quisiera presentarle es la actitud de la iglesia. ¿Qué actitud, hablando de iglesia y homosexualidad, habrá de presentar la iglesia el día que tengamos activistas homosexuales que lleguen a la iglesia con la idea de, digamos, ser parte del cuerpo de Cristo? Van a ser muy solícitos, van a ser muy dispuestos, estarán listos para tomar la doctrina, van a pasar por todos los procesos, se quieren bautizar, cooperan con la iglesia, salen a evangelizar y entonces un día entrarán en el seminario y harán todo el proceso. El día que se presente una vacante o se quiera abrir una célula, un grupo de estudio, una iglesia casera, ellos estarán listos para ser parte. Háblenos un poquito de eso. ¿Cómo la iglesia enfrenta a una persona que la vemos en su práctica homosexual, quizás hasta una pareja, están listos para, digamos, entre comillas, entregarle su vida a Cristo y desarrollar una vida cristiana? ¿Cómo enfrenta la iglesia actual una situación como esa? Wow. Muchas gracias por la pregunta, pastor. En realidad es una gran pregunta. Lo primero que diría es que la iglesia debe actuar siempre con amor y con verdad. Y esto significa que vamos a recibir a las personas como lo hacemos siempre con cualquier persona que está buscando la verdad, que está buscando acercarse a las cosas espirituales. La vamos a recibir con afecto, la vamos a recibir con amor, pero vamos a poner muy en claro cuáles son los principios sobre los cuales puede abrirse el servicio, en particular, que es lo que usted está mencionando. Hay un camino de mucho filtro que todas las iglesias creo siempre tienen, ¿verdad? Porque la iglesia no pone en un lugar de autoridad a una persona que acaba de llegar. Obviamente, hay todo un proceso de filtro que la iglesia establece para asegurarse que las personas que sean colocadas en autoridad realmente sean personas que Dios ha elegido, ¿no? Entonces, obviamente va a haber todo un proceso de filtro. La iglesia debería tener un ministerio, debería tener personal capacitado para trabajar con estas personas, para brindarles toda la ayuda que necesitan, inclusive terapia si es posible, y ayudarles a que estas personas puedan recuperar su orientación sexual original. Obviamente, se abrirán las puertas del servicio o de niveles de autoridad muy en función a todos los filtros que la iglesia establezca para esto, ¿no? Y en eso sí creo que hay que ser muy claros, ¿no? Las puertas no pueden abrirse así nomás, como no lo hacemos con ningún otro lado. Lo interesante es que, obviamente, cuando hablamos de las personas con atracción homosexual, hablamos de personas que son muy visibles, inclusive a veces físicamente, ¿no? A veces físicamente, y esto trae todo un tema. Pero en realidad debemos usar los mismos filtros que usamos para cualquier otra persona, ¿no? Porque al igual que muchas otras cosas que encontramos en la palabra de Dios, la conducta homosexual obviamente implica pecado, ¿no? Y esto significa que entonces antes de poder involucrarse en actividades, pues hay todo un proceso que la iglesia debe pasar con esta persona. Entonces hay que tener, por un lado, mucho amor, pero por otro lado, mucha verdad y mucha firmeza en las cosas que decimos y en las cosas que creemos, ¿no? Gracias, hermano. Quiero decirle a las personas que para poder incluirlo en sus preguntas tienen que encender sus cámaras, aparte de levantar la mano.
Y vamos a darle paso ahora mismo a Elena Magdiel. Elena Magdiel puede abrir su micrófono y hacer su pregunta breve. La persona que tiene como Elena Magdiel que tengo ahí. Disculpe que tengo a Elena, es No que hay es problema. de mi hija. No hay problema. Muy bien. Bueno, la pregunta es, ¿cómo yo puedo hablar, tratar el tema con un homosexual acerca de que ese comportamiento inadecuado sin que esa persona se muestre a la defensiva? Porque usualmente la conversación, en el diálogo, ellos están a la defensiva. Entonces, en vez de tratar de convencer o ayudar, se arma un match, una pelea. Gracias por la pregunta, muy buena. Mire, lo primero que tendríamos que decir es que más que hablarles a ellos sobre que tienen un problema o no, que tienen un problema, el principio siempre es que al comienzo debemos ganarnos la autoridad para poder hablar con ellos. Es decir, que no empezamos a través de una discusión sobre qué es la homosexualidad o la homosexualidad de su atracción por el mismo sexo, sino que vamos a empezar primero tratando de acercarnos a la persona como tal, tratando de ver su situación como tal. Una vez que logramos acercarnos a la persona sin atacarla, es que nos empezamos a ganar el derecho de poder hablar con ellos de otras cosas. Ahora, en especial con las personas que sufren AMS, porque ellos siempre están a la defensiva, como tú has dicho. Entonces siempre van a estar creyendo de que les vamos a atacar, Entonces lo primero hay que romper ese prejuicio y hay que acercarnos a ellos pues con toda libertad y con todo afecto. Es algo que muchas veces ellos no ven en nosotros, ¿no? Es más, hay que reconocer que muchas iglesias no están preparadas para recibir a este tipo de personas. Una persona cuya apariencia es bastante obvia en su orientación sexual, en su atracción por el mismo sexo, probablemente sea recibida con extrañeza en la iglesia. Mucha gente inclusive la va a mirar un poco raro, ¿no? Entonces hay una serie de prejuicios que hemos adquirido de la misma sociedad. Y creo que en primer lugar tenemos que entender bien que debemos recibir a estas personas como recibimos a cualquier otra, que tienen la misma dignidad, el mismo valor que cualquier otro ser humano. Y que debemos ganarnos el derecho a hablarles sobre las cosas que les están aquejando. Y que eso no va a ser desde el comienzo. Obviamente esto implica que hay que aprender bien de qué se trata esto. Y hay, como hemos mostrado, hay una serie de textos, una serie de libros que pueden ayudarnos mucho a entender realmente de qué se trata todo esto y cómo podemos ayudarles. Muy bien, gracias. Tengo una pregunta de alguien de YouTube. ¿Debería la iglesia procurar legislar en contra de estos movimientos? ¿No caería esto dentro de ir en contra de la libertad de expresión del ciudadano? Una persona de YouTube pregunta esto. También es una pregunta muy buena. En primer lugar, la iglesia no es el poder legislativo de un gobierno. Entonces, tenemos que empezar diciendo que por más que quisiera, la iglesia no legisla, no está en un congreso, está en un... Entonces, la iglesia como institución está separada del gobierno, son cosas diferentes. Recuerden que al comienzo, uno de los grandes problemas que tuvimos fue justamente que se unificó, de alguna manera se relacionó y se subordinó la iglesia al gobierno, y eso hasta ahora trae una serie de problemas. Entonces tenemos que entender que la iglesia nunca va a legislar, no está autorizada ni es su misión legislar, poner leyes en un gobierno. Sin embargo, la iglesia sí está puesta para orientar, para dar valores, para promover principios, para señalar cuál es lo correcto, cuál es lo que hará más bien a una sociedad. Y en ese sentido, la sociedad debe esperar de la iglesia orientación en cuanto a qué son las cosas que están sucediendo y cómo deberíamos enfrentarlas. Ahora, dicho esto, a continuación quiero decir que si bien la iglesia como institución no está llamada a hacer política,
los cristianos individualmente, sí, si tienen una vocación política, si tienen un llamado a trabajar en estos ámbitos, pues tienen que hacerlo y están completamente llamados, ahora sí, a ser influencia en los organismos de gobierno y también, ¿por qué no?, a promover leyes que realmente propugnen los verdaderos valores, los verdaderos principios, ¿no? Como cristianos individuales, como profesionales, ¿no? Esto es una cosa muy diferente. Ahora, ¿se trata esto de ir contra la libertad de las personas? Definitivamente no. Ir contra la libertad de las personas sería prohibirles que si estas personas experimentan atracción homosexual no deseada, prohibirles que pidan ayuda y puedan recibir ayuda para cambiar esa orientación. Eso sería atentar contra su libertad y es lo que están haciendo muchos gobiernos ahora. Están queriendo dar leyes para que toda persona que tiene atracción por el mismo sexo sea prohibida de recibir ayuda y para que inclusive las iglesias como tales no puedan poder tener la posibilidad de brindar ayuda. Y esto sí es atentar contra la libertad. Lo que nosotros promovemos como cristianos, como principios, es que las personas tengan la posibilidad de pedir ayuda si es que lo desean, y si es que no lo desean, simplemente que no suceda, pero que esta libertad permanezca en el individuo, ¿no? Entonces, una cosa es diferente a la otra, ¿no?